Este fin de semana ha sido divertido. Ha sido uno de estos fines de semana que te reúnes con la familia, con los amigos. Se casó mi hermano y la verdad que la boda fue preciosa. Pero fuera de la celebración hubo un detalle que me llamó la atención, y es que en el paseo este que hacen los novios para saludar a los invitados, para preguntar qué tal todo, qué tal estaba la cena, le dije a mi hermano enhorabuena, todo riquísimo, pero qué pena, cuánta comida ha sobrado. Y la respuesta de mi hermano me sorprendió. Me dijo, lo preveíamos, entonces hemos pedido que lo guarden todo en neveras para mañana llevarlo al comedor social del barrio. Mi cara fue de admiración. Y es que es cierto que hay mucha gente ayudando, pero escuchar esto de mi hermano y en un día como ese me encantó. Y es que mi hermano lleva colaborando con el comedor social del barrio toda la vida. No sé, hará 16 años y el fin de semana de su boda no iba a ser menos. Hoy, en Reporter 21, conoceremos cómo son las ayudas alimentarias en el mundo. Atentos a las cifras. Alrededor de 795 millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida sana y activa. Eso es casi 1 de cada 9 personas en la Tierra. La gran mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 12,9% de la población presenta desnutrición. Asia es el continente con la mayor cantidad de personas del mundo que padecen hambre, 2/3 del total. El porcentaje en el sur de Asia se ha reducido en los últimos años, pero en Asia Occidental ha aumentado ligeramente. África subsahariana es la región con mayor prevalencia con hambre. En esta región, 1 de cada 4 personas presenta desnutrición. Profundizaremos en este tema con Fernando Cuevas, miembro del Departamento de Intervención Social de Cruz Roja, y Javier Espinosa, presidente del Banco de Alimentos. Hoy, en Reporter 21, Banco de Alimentos. Bienvenidos. $795 millones de personas siguen viviendo con hambre. Más de 3 millones de niños pierden la vida cada año por causas relacionadas con la desnutrición, 8.500 al día. Solo 1 de cada 10 niños desnutridos tiene acceso al tratamiento nutricional que podría salvar su vida. Se necesitarían 9.000 millones de euros anuales para aplicar el paquete básico nutricional en los 15 países de mayor carga de desnutrición. La factura de la desnutrición equivale al 3% del Producto Interior Bruto mundial. Las redes sociales se llenan de imágenes que nos hacen echarnos las manos a la cabeza. El mundo produce lo suficiente para alimentar a toda la población mundial. Sin embargo, 1 de cada 8 personas en el planeta se va a la cama con hambre cada noche. Se ha aumentado el apoyo a redes de protección social como los programas de comedores escolares o las ayudas a las personas de la tercera edad. En muchos países, los programas de alimentación escolar son un incentivo esencial para que los niños asistan a la escuela. 1,3 mil millones de toneladas de alimentos nunca es consumido. ¿Cómo podemos gestionar el excedente? Ayudamos con los bancos de alimentos. Wow, la historia del Banco de Alimentos, pues fíjate, arranca en otro continente, en Estados Unidos, en Phoenix, en Arizona. De allí parte y surge esta idea tan maravillosa. ¿Y cómo surge? Pues una señora, una madre de familia con 9 hijos, que tenía a su marido en la cárcel, iba a un sitio de carga y descarga de alimentos en una gran superficie y todo aquello que se caía, ella lo recogía y le servía para alimentar a su familia. Esa idea, con tanto que sobraba, la comentó, se organizaron la gente y fueron a ir recogiendo esos alimentos que sobraban, no solamente a ese punto, sino a otros puntos. Esa idea llegó a nuestro continente, llegó primeramente a París, de ahí se extendió por todo el resto de nuestro continente europeo y llegó a España. La primera ciudad que llegó, a Barcelona. El segundo banco de alimentos que se crea se va a Gerona y de ahí se extiende por toda España. Y llegamos a Madrid, en donde estamos, 1994, no hace mucho, celebramos el 20º aniversario. Esa idea de luchar contra el hambre, evitar el despilfarro
y hacer que todo el mundo tenga lo necesario, algo tan básico, sabiendo que en el mundo sobran alimentos, pues desde Fénix hasta ahora es lo que estamos haciendo aquí, en el Banco de Alimentos, luchar contra eso. Pues la evolución del Banco de Alimentos de Madrid en estos 22 años casi que está desde su fundación, pues ha sido todos los años creciente en cuanto a los kilos de alimentos recogidos y después, por supuesto, y entregados, ¿no? Empezamos con cantidades muy pequeñas, como fue el comienzo, con unas 50 toneladas y bueno, pues ya vamos por cerca de las 2.000 toneladas. Son unos 20 millones de kilos, unos 18-20 millones de kilos lo que se han repartido en el año 2015 y bueno, pues cubrimos aproximadamente un 30% de las necesidades que son ahora mismo las necesidades de las familias que están con precariedad. Nosotros no entregamos a personas, tenemos dos tipos de entregas, una de reparto y una de consumo. La de reparto significa que yo te lo doy a ti, entidad benéfica, de las 500 y pico que tenemos aquí en Madrid, y ellas a su vez lo entregan a familias y a personas. Y de consumo es aquella que entregamos directamente a un comedor social, se cocina y se entrega a las personas que acuden a ese comedor. Controlar eso, nosotros directamente entendemos que todas las entidades tienen controlada a la gente a las que le llegan los alimentos, y así lo hacemos, pero aún así, dentro de nuestra organización tenemos a unas personas que se llaman visitadores, que cuando nos dicen, oye, nosotros tenemos 100 personas que vamos a darles de comer y que son especialmente mayores o son especialmente niños, nosotros adecuamos esas entregas a esa información, pero la supervisamos, porque cada año puede cambiar y entendemos que todo lo que se da tiene que llegar a la gente que lo necesita. Son varios los canales que nos surten de alimentos que, como dije anteriormente, eran gratuitos. Unos son las empresas agroalimentarias, con los excedentes que tienen, que nos los dejan a nosotros para que hagamos el reparto. Después también operaciones kilo, que hacemos tanto en las grandes superficies como en las universidades, colegios y demás. Y después tenemos también una gran recogida, que es la que hacemos en noviembre, ya llevamos 3 años haciéndola, en la que son pues cerca de los 3 millones de kilos los que se recogen en ese fin de semana. Después también están alimentos del FEGA, que son alimentos que vienen subvencionados por Bruselas en cuanto a que el dinero viene de allí para la compra de los alimentos y distribuirlos aquí, y también de frutas y hortalizas. Frutas y hortalizas también es muy importante la entrada de ellos. El terremoto de Nepal de 2015 dejó a su paso a casi 9.000 víctimas mortales, daños y pérdidas estimadas en 7 billones de dólares. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas proporcionó alimentos a 2 millones de personas durante las semanas siguientes del terremoto. El lema nuestro es contra el hambre y el despilfarro. O sea, primeramente, pues el reparto es de alimentos para combatir el hambre en las personas, en la necesidad de la alimentación, y después el despilfarro para mentalizar a las personas en que sean comedidos en cuanto a sus compras en los particulares y también en las empresas, de fabricar pues la cantidad necesaria, pero no comprando de una forma descabellada, sino lo que realmente se va a necesitar. Al mismo tiempo, mentalizándolo que ese ahorro que puedan tener calibrando una familia, pues más la cuestión de compras y demás, que después cuando vayamos nosotros a pedir en una gran recogida o en una operación kilo, que sean también generosas para poder aportar, ¿no? De decir, pues bueno, pues lo que me he ahorrado por esta parte, pues estoy donándola por otro, ¿no? Asia es el continente con el mayor número de personas del mundo que padece hambre, 2/3 del total.
En África, una persona de cada 4 padece desnutrición. 66 millones de niños en edad escolar asisten a clase con hambre. Solo en África hay 23 millones. Lo que es logística lo tenemos dividido en dos partes. Una es fruta y verdura y la otra es Canal 2, productos no perecederos. En este caso estamos en fruta y verdura. ¿Y cómo funcionamos? Funcionamos de tal forma que nosotros un día antes sabemos cuáles son los centros que nos van a venir y cuántos kilos necesitan. Por ejemplo, no es lo mismo un comedor que una parroquia en la que entrega alimentos como cualquier otro centro. Uno tiene esta inquietud de decir, verdaderamente, ¿cuál es el siguiente eslabón dentro de lo que es la cadena del Banco de Alimentos? Entonces, me he llegado a algún centro que distribuye alimentos, no distribuye en bolsas, curiosamente, porque lo habitual es que distribuyen en bolsas, eleva la pobreza a la máxima dignidad, la que tiene una especie de una sala tipo supermercado en la que cada uno recoge lo que necesita, en base a una serie de puntos que se le asigna por la fundación y junto al asistente social. En base a esos puntos le termina diciendo, bueno, tú tienes 70 puntos porque sois 2 en familia, a los que sois 4 les asignan 120 puntos. Y en base a eso van recogiendo de las estanterías tantos productos como necesitan en base a esos puntos. Esos puntos no van asignados al precio que iría ese producto en el mercado, sino en base a la dificultad de conseguir ese producto. Para donar alimentos, la gente va al centro comercial y pues coge lo que solemos pedir, pues sobre todo producto no perecedero, legumbres, conservas, aceite, cosas que realmente luego nosotros necesitamos hacer despensa para poderlo repartir entre todas las entidades benéficas que vienen a recoger alimentos al banco. Por favor, coge 6 de manzanas y 3 de pimientos. Soy voluntario del Banco de Alimentos del Departamento de Logística en la sección de frutas, verduras y hortalizas. El Banco de Alimentos, lo que es logística, lo tenemos dividido en dos partes. Una es fruta y verdura y la otra es Canal 2, productos no perecederos. Funcionamos de tal forma que nosotros un día antes sabemos cuáles son los centros que nos van a venir y cuántos kilos necesitan, en base a los beneficiarios que cada uno apoya y ayuda. En base a esto, nosotros tenemos unas tablas en las que les entregamos tantos kilos, por ejemplo, de manzanas y demás productos en base a las necesidades que ellos tienen. Por ejemplo, no es lo mismo un comedor que una parroquia en la que entrega alimentos como cualquier otro centro. Buenas tardes. Hola, Javi. Venía a recoger los bogatas. Muy bien. Pues toma. Te doy también un bote de café, ¿vale? Soy usuario de aquí en La Corroja. Vengo aquí a temas de alimentos, a buscar también búsqueda de empleo. Y algunas veces ellos viajan también al domicilio donde yo vivo a dejarme los bocadillos por la tarde. Estuve en prisión 3 años por un tema que pasó. Y a raíz de esto, ya cuando salí ya, pues ahí esta situación me vi. Claro, ya cuando entras en prisión, pierdes el trabajo, pierdes todo. O sea, y sales ya, pues claro, salí con una mano delante y otra detrás. Estuve viviendo 3 años en un chambado al otro lado de la obra de Renfe de aquí de Torrejón, y La Corroja estaba viniendo todas las tardes a traerme los bocadillos. Y un colacao, que es lo que yo tomo. Los voluntarios dan un servicio muy bueno, porque ellos son gente que tampoco cobran y dejan su tiempo libre, o aunque tengan tiempo libre, pues les gusta venir a ayudar a la gente. Porque aparte, porque tienes días malos, días buenos. Pues hay días que tengo días malos porque salgo a buscar mi trabajo por ahí y no encuentro, y te desanimas. Y muchas veces vienen ellos y te animan. La visita que te hacen ellos, pues te anima. Hablas con ellos, eso se nota, hablar con ellos. Al menos a mí, me hace bien. Son las iniciativas de comunidades pequeñas y vecinales las que aportan esa ayuda extra en la lucha contra el hambre. Esta es la zona
donde clasificamos alimentos por géneros, por ejemplo, arroz con arroz, legumbres con legumbres, aceite con aceite, porque las bañeras que llegan de los centros comerciales de operaciones kilo, viene todo mezclado. Entonces en esta zona, como veis hasta el fondo, es la zona de clasificar los alimentos. Aquí clasificamos todo lo que venga, inclusive clasificamos mermas que vienen a veces de los supermercados, cosas rotas, cosas que no los venden. Y todo lo de aquí ya el jefe de almacén ya lo distribuye donde tenga que distribuir. Y luego estos alimentos que ya están clasificados los pesamos, hacemos un balance y van a los muelles respectivos para que den a las ONGs. Lo bonito es que ayudamos a mucha gente. De hecho son como 500 ONGs las que estamos dando alimentos. Y especialmente clasificación es un trabajo muy grato, es una satisfacción muy profunda de estar haciendo bien a la sociedad. Aunque efectivamente es un trabajo muy cansado porque es hacer mucho ejercicio y hay que mover palés y todo lo demás, pero en el fondo te quedas muy satisfecho porque estás ayudando a la gente. Te llena mucho el corazón. ¿Esto me lo llevo ya afuera? Sí. Estamos en el comedor de San Juan Bautista de la Orden de Malta, en el barrio de La Ventilla, en Madrid, abierto recientemente en el mes de enero y que tenemos capacidad para dar de comer a 300 personas, 300 largas, 350, y de momento solo, estamos yendo bastante despacito, está viniendo poca gente, pero confiamos no en que haya mucha más gente que venga, porque es una pena que la gente lo necesite, pero sí hace falta sí poder asistir a más gente. Y empecé yendo un día a la semana y poco a poco me fui implicando más, viendo que la realidad de las necesidades de la gente es muy distinto verlo de lejos que empezar a participar. En el momento en que tú le pierdes un poco ese miedo a enterarte de los problemas reales y a ver personas en vez de problemas, pues te va entusiasmando más y más. Y llega un momento en que ya, pues conozco a muchísimos de ellos, pues porque los llevo viendo todos. Este julio hicimos una campaña que se llamaba "Y si fueras tú", para concienciar un poco a la gente del problema que supone que nos pudiésemos ver en esa gente que va necesitada. Es decir, que es muy fácil el dar el salto a necesitar depender de un comedor social para poderte alimentar. Sobre todo cuando les acaba de pasar, cuando están en un primer momento de necesidad, les da vergüenza. Luego ya también depende mucho de los casos, es decir, si es gente pues, que vive en la calle, que vive en la calle, no digo yo por elección propia, pero sí porque le gusta un poco esa vida sin ataduras y que viven en los albergues en invierno, pero en cambio en verano pues se van a la calle. Esta gente no tanto, pero la gente que es por una cuestión de que ha perdido su trabajo, que lleva desesperada, que lleva meses sin ingresar nada, que la pensión no le llega para comprar comida, la necesitan para cualquier otra cosa, lo que sé, calefacción, luz, pues esta gente sí que tiene, y ahí es donde procuramos tener la sensibilidad de darles un trato como, no digo yo como si estuviesen en un restaurante, pero sí que no se sientan de menos, ¿no? El perfil de la gente es gente que no tiene trabajo, no tienen oficios y es perfil de indigentes de la calle. Muchos de ellos duermen en cajeros, debajo de un puente, en donde van pudiendo. Creo que pocos van a albergues. Ha cambiado a gente que no te puedes imaginar, que viene y se lleva la comida porque en su casa no tienen ingresos y antes sí los tenían. Ese es el perfil ahora de ese tipo de gente. Estoy divorciado, tengo un hijo de 24 años, vivía hace 10 años con mi madre falleció el año pasado, estamos a la espera, vivo en el piso de todos mis hermanos, que somos 5. Estuve en un teatro trabajando, me tiré 4 años en un teatro, en el Teatro Alfili, ahí en la calle Pez. Sí, ahí me tiré 4 años. Yo trabajé en Italia 7 años. 7 años. Con galgos. Yo soy limpieza del galgos. Yo no tengo papá, mamá, no tengo familia. Yo soy solo uno en el mundo.
da mucho calor, mucha ilusión, pues que la gente te recuerde, que compartamos cosas, que hablemos con ellos. Tenemos un programa de desayunos también, donde realmente te puedes sentar, hablar, compartir, retomar las conversaciones que has dejado hace unos días, en fin, tener una relación mucho más cercana. Así, a veces hablas con uno, te cuentas su vida, ¿no? Y yo también la mía, y hablamos, y sí, está bien porque luego conoces gente y hablas con ellos y te desahogas hablando con ellos. Pues más que nada porque a más de la mitad de la gente del comedor la conozco y salgo de casa, mantengo, porque vivo solo, mantengo unas relaciones aquí como de sobremesa. Son muy gratos, te dan las gracias por todo, te piden todo por favor y eso te da mucha fuerza para volver, porque ves que la gente está muy agradecida en la que tú estás haciendo por ellos. Y ellos también hacen por ti viniendo, porque nos gusta que nadie tenga frío ni pase hambre. Eso es nuestro fin. Es bueno personas, es perfecto personas. Cuánto tiempo quiero ayudo, es no problema. Sí, se preocupan, intentan dar la mejor comida, intentan dar lo mejor que pueden, y por lo general se come muy bien aquí, y estoy contento. Si no hubiera por este comedor, pues me quedaría fastidiada, la verdad que sí. Personas con España es muy bueno personas. Yo tengo saco de dormir con una señora con calle, preguntar, ¿quieres saco de dormir? Sí, por favor, yo dormiré aquí, necesito. Vale, no problema. Soy voluntaria desde el año 2003, soy dinamizadora del grupo hace 10 años, primero era voluntaria nada más de llevar la alimentación y ahora hace 10 años que coordino el grupo, somos 40 personas y yo les llamo y les coordino y yo voy también de vez en cuando con ellos, tengo mi ruta los viernes, pero si alguien falta y no puede ir nadie, pues ahí estoy yo y voy yo con ellos. O sea, me conozco todas las rutas, todos los comedores y a todos los voluntarios, claro. Cuidado, que voy. Judía estofada para mis niños. Bueno, estamos en el Hotel Ritz de Madrid y una vez a la semana, concretamente los jueves, por la mañana, sobre las 10, 10 y media, viene un grupo de voluntarios a buscar comida para gente necesitada y bueno, pues tenemos una persona, Alfonso, que es el que se encarga de ese día preparar no solo la comida del personal del hotel, sino además 100, 120 cubiertos más para esta gente. El proyecto que estamos haciendo hoy, que es proyecto Alpan del grupo Rotary, los voluntarios los pone el Ayuntamiento de Madrid y el Rotary pone los hoteles, los seguros, las furgonetas. Ya lo conocemos. La idea nació en 1998 y bueno, pues ya llevamos 18 años dando de comer a la gente necesitada. Tiene un primer plato, tiene una carne generalmente y después bueno, pues fruta, yogures y por supuesto pan y todos los complementos para una comida completa. Atención, cuidado, que vamos. Espera, voy a poner así. Patatas, codorniz. En un principio se hace porque bueno, pues hubo unas determinadas personas que consideraron que a lo mejor en los hoteles podíamos ayudar a ese tipo de gente y bueno, pues se hizo una encuesta a través en Madrid, en los hoteles de 5 estrellas y bueno, pues colaboramos cada uno un día de la semana para que esta gente necesitada pudiera comer a diario. Aquí tenéis ensalada de pasta. Venga, ¡qué pues bien! Una ensalada tan rica, qué alegría. Vamos recorriendo todo Madrid y todos los mejores hoteles de Madrid. Cuando yo empecé, las personas que había en los comedores sociales eran indigentes. Hoy son personas mayores, desempleados, gente joven, gente mayor, gente que son ya mayores y que son los dos y solo tienen una paga muy pequeña y entonces se arreglan para ir a comer al comedor social y luego ya cenan cualquier cosita. Al principio se hace porque bueno, pues hubo unas determinadas personas que consideraron que a lo mejor en los hoteles podíamos ayudar a ese tipo de gente
y bueno, pues se hizo una encuesta a través de en Madrid, en los hoteles de 5 estrellas y bueno, pues colaboramos cada uno un día de la semana para que esta gente necesitada pudiera comer a diario. La idea nació en 1998 y bueno, pues ya llevamos 18 años dando de comer a la gente necesitada. El pan, los bollos, la leche y la fruta. Porque si no la vida para ellos sería imposible, porque no alcanzan a comprar para comer, para cenar, para la luz, para el agua, para las cosas básicas, para calentarse y todo eso. Yo cuando voy a casa no llevo nada negativo, al contrario, a pesar de la dureza, voy con una satisfacción relativa de que he hecho algo positivo por los demás. También es interesante que todos colaboremos en todo este tema de recogida de alimentos, de entrega, porque está todo fatal, la gente necesita comer y como no llevemos la comida, no hay alimento ese día. Damos de comer a 100 cubiertos más sin tanto esfuerzo, pero al final están comiendo prácticamente lo mismo que nosotros, con lo cual a nosotros nos enorgullece el poder colaborar en esta iniciativa. Lo mejor es cuando llegas a un comedor y alguien te sonríe y te dice buenos días. Eso es lo mejor, porque ves que están... o sea, que sienten bien con lo que tú estás haciendo, que les estás ayudando un poquito a que se sientan mejor. Todos sabemos que en nuestros frigoríficos hay comida que dejamos que se caduque o que se estropee. Yo creo que a veces somos muy exigentes con la comida, pedimos más de lo que necesitamos y tenemos que empezar a educar. Tenemos que empezar a educar sabiendo comprar lo que necesitamos, lo que vamos a consumir y evitar que eso se tire perdiendo, porque hay gente que lo necesita. Y no solamente porque nosotros lo podamos pagar, sino porque no tenemos forma o podemos evitar que esos alimentos que nosotros despilfarramos lleguen a esas personas, porque ya están cocinados o precocinados. Creo que es la labor de mucha gente el conseguir que eso se pueda evitar. Gracias a iniciativas de recogida de alimentos, son muchas las personas que se pueden alimentar a diario. ONGs, asociaciones y anónimos forman el pilar fundamental de la ayuda humanitaria en el mundo. Hoy tengo el placer de tener a mi lado a Fernando Cuevas, miembro del Departamento de Intervención Social de Cruz Roja, y a Javier Espinosa, presidente del Banco de Alimentos. Bienvenidos. Gracias. El Instituto de Desarrollo y Política Alimentaria afirma que la hambruna y las guerras causan solo un 10% de las muertes por hambre. La mayoría de las muertes por hambre se deben a desnutrición crónica. Las familias no consiguen suficientes alimentos debido a diferentes causas, como pobreza, guerra, catástrofes naturales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que entre 2011 y 2013 el hambre crónica afectó a 842 millones de personas en el mundo. En Europa hubo un largo periodo de hambruna a principios del siglo XVII. En aquella época las ciudades estaban creciendo con rapidez y en los años de malas cosechas los habitantes de los núcleos urbanos con mayor poder adquisitivo podían comprar alimentos, mientras que gran parte de la población, entre ellos los propios agricultores, no podían. Esto parece algo lejano, pero me gustaría empezar hoy analizando estos datos con nuestros invitados. Son duras las cifras que indicas, pero incluso siendo duras hay avances, por ejemplo, desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se aprobaron en 1990 hasta 2015, hay una reducción a la mitad en lo que se refiere a hambre y a pobreza. Queda todavía mucho por hacer, como decías, y de hecho el relevo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron aprobados en septiembre de 2015 por Naciones Unidas. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que inciden en la reducción del hambre, en una agricultura sostenible,
a nivel global obliga a todos los países, fue firmada y fue adoptada esta decisión por todos los países integrantes, y no solo para aplicar en terceros países o en países en desarrollo o menos desarrollados, en países del sur, sino para aplicar estas políticas también internamente en lo doméstico, cada uno de los países firmatarios o signantes de este acuerdo. Javier, ¿es tan lejano esta situación? Sí, efectivamente. Es verdad que se han planteado objetivos, los objetivos del milenio, pero a mí me parece que va muy lento. En el 1990, efectivamente, había del orden de 800 millones de personas que pasaban hambre. 16 años después siguen las mismas personas. Es decir, que los objetivos están lejos de conseguirse, ¿no? Y a mí me parece que es un problema grave, muy serio. Hay muchas personas, 800 millones son muchísimos. Por lo tanto, yo creo que las políticas que hasta ahora se han aplicado han sido políticas o no eficaces, o lentas, o de poca voluntad política. Entonces yo creo que hay que acelerar este proceso, porque las situaciones, a mi modo de ver, con las guerras que están apareciendo ahora, pues yo creo que se están agravando. Creo que se están agravando. Y ante estas dimensiones, Fernando, ¿cómo actúa la ayuda internacional? Bueno, por ejemplo, en el caso de Cruz Roja Española pertenece al Movimiento Internacional de Cruz Roja, y entonces a través de la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja damos apoyo y damos aporte a ciertos países a través de programas de seguridad alimentaria. Por poner algún ejemplo, en el año pasado se emplearon más de 12 millones de euros para proyectos de seguridad alimentaria en países como Etiopía, Somalia, República Democrática del Congo, Chad, etcétera, en África. En algún país también en Centroamérica, por ejemplo, como en Nicaragua. Esto está coordinado primero con la agenda internacional y con el desarrollo de estos objetivos firmados, y ese objetivo de reducción de la pobreza, de reducción también de las cifras de lo que se refiere a hambre. Y, por otra parte, está soportado por parte de la financiación que se logra a través de socios, a través de entidades como la ECID, la Agencia Española de Cooperación, o la propia Unión Europea. Hablas de financiación y los propios usuarios, los propios socios y los que ayudamos desde casa, ¿no?, con una aportación económica. ¿Cómo, a veces es una duda que nos podemos plantear, ¿no? ¿Cómo sabemos que llega realmente nuestra ayuda al destinatario, ¿no?, al beneficiario? Ajá. Yo creo que es una pregunta que se suele hacer bastante habitualmente, que además muchas veces sale en los medios reflejado que si tal ayuda o no. Yo creo que la ayuda que no llega es la que no se presta y la que no se brinda. Yo creo que con organizaciones serias, en el caso de Cruz Roja, como movimiento internacional, tiene más de 150 años de historia y de vida, el trabajo con una contraparte fuerte, es decir, con una sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en el país en el que estemos trabajando, facilita el que estos mecanismos de ayuda, de distribución, estos proyectos sostenidos en el tiempo, integrales, no solo para dar de comer, sino para entregar semillas y aperos para poder trabajar las tierras, o ofrecer otro tipo de medidas complementarias mientras llega esa cosecha, si es que llega la cosecha, si las circunstancias del cambio climático, etcétera, lo permiten, para poder apoyar a esas personas en esa situación de vulnerabilidad, y que mientras llega esa cosecha puedan tener otros recursos, otros medios de vida para poder vivir con una cierta normalidad. Y Javier, ¿cómo puede el usuario ayudar al Banco de Alimentos? Bueno, en el caso del Banco de Alimentos, quiero decir, aprovecho para decir que nosotros no trabajamos internacionalmente, trabajamos en España, y cada banco en España, cada provincia tiene su banco, cada banco nos dedicamos a las necesidades de nuestra provincia, ¿no? ¿Cómo pueden ayudar? Pues de muchísimas maneras. La primera, haciéndose voluntarios, porque necesitamos personas que ayuden y que se entreguen a los demás, ¿no? Luego, pues nosotros recibimos alimentos del sector agroalimentario, es decir, de las industrias de la alimentación. Y bueno, pues que se vayan animando, porque todavía hay bastantes empresas que, aun teniendo problemas de desperdicios y demás, pues no se animan a
a proporcionar esos alimentos, ¿no? Pero la mayor parte de ellas sí. También recibimos alimentos de todo el mundo cuando hacemos las grandes recogidas, las operaciones kilo, y ahí notamos la gran sensibilidad que tiene la sociedad cuando hay problemas y cómo se vuelcan en este tipo de ayudas, ¿no? Por lo tanto, cuando vean una mesa del Banco de Alimentos, pues la forma de ayudar es exactamente aportando alimentos, ¿no? Y luego pues ayudando también en las tareas que son necesarias para recoger esos alimentos, para clasificarlos. Necesitamos mucho voluntario para trabajar, así se puede ayudar. Así se puede ayudar en el Banco de Alimentos de España, pero otros países tienen sus propios bancos de alimentos y vamos a ver cómo funcionan. Nosotros no entregamos a personas, tenemos dos tipos de entregas, una de reparto y una de consumo. La de reparto significa que yo te lo doy a ti, entidad benéfica, de las 500 y pico que tenemos aquí en Madrid, y ellos a su vez lo entregan a familias y a personas. Y de consumo es aquella que entregamos directamente a un comedor social, se cocina y se entrega a las personas que acuden a ese comedor. Controlar eso, nosotros directamente entendemos que todas las entidades tienen controlada a la gente a las que le llegan los alimentos, y así lo hacemos, pero aún así, dentro de nuestra organización tenemos a unas personas que se llaman visitadores, que cuando nos dicen, oye, nosotros tenemos 100 personas que vamos a darles de comer y que son especialmente mayores o son especialmente niños, nosotros adecuamos esas entregas a esa información, pero las supervisamos, porque cada año puede cambiar y entendemos que todo lo que se da tiene que llegar a la gente que lo necesita. Vemos que hay diferentes perfiles de beneficiarios que acuden a buscar ayuda a los bancos de alimentos. ¿Qué perfiles ves? Sí, el perfil ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? La crisis ha dado un vuelco realmente al perfil de las personas necesitadas. Normalmente y de una manera, desde hace años, pues los perfiles clásicos de personas de parados de larga duración, personas mayores que viven solas, con pensiones muy bajitas, las personas excluidas, que también hay que ayudar a través de los comedores sociales, pero hay que insistir hoy en ese nuevo perfil que ha aparecido de personas que hasta antes de la crisis tenían su trabajo y vivían en una sociedad media con sus necesidades cubiertas y ahora se encuentran en una situación realmente complicada. Han perdido sus trabajos, tienen su piso, los niños en el colegio, pero con los recursos de los que disponen no son capaces de cubrir sus necesidades básicas. Ese perfil ha incrementado muchísimo y ha cambiado el porcentaje de personas que atendíamos, ¿no? Hasta ahora eran los otros perfiles, pero estas personas realmente han integrado esa cantidad de personas que están en necesidad, que están casi en exclusión, ¿no? Yo debo decir que antes de la crisis, antes de los años 2007 o 2008, en España hablábamos, porque tampoco hay estadísticas muy claras, de aproximadamente 1 millón de personas excluidas o en riesgo de exclusión. Hoy estamos hablando de casi 3 millones, es decir, la bolsa de pobreza realmente se ha incrementado muchísimo. En ciertos sectores hay un optimismo de que la crisis ya está en vías de solución y la verdad es que lo vemos en los desplazamientos, en las playas, en Semana Santa, se ve otro ambiente, pero esas personas que se han quedado ahí, en esa bolsa de exclusión, las personas que han perdido el trabajo con 45 o 50 años realmente lo tienen complicado. Y nosotros, en el Banco de Alimentos, estamos trabajando con esa hipótesis de trabajo, es decir, la pobreza que eran 800.000, 1 millón hace unos años, hoy son más de 2 millones, casi 3 millones, y va a continuar así durante bastante tiempo. Por lo tanto, no podemos perder de vista que nuestra sociedad ha creado una pobreza que no va a ser capaz de resolver hasta en unos cuantos años. Y ese perfil nuevo del que nosotros hablamos, la verdad es que estamos encontrando casos, es muy duro, ¿no? Haber perdido el trabajo, no poder por las mañanas levantarte y casi ni poder alimentarte, ¿no? Entonces, es preocupante que nuestra propia sociedad, parece que se está moviendo, que no nos podemos olvidar de estas personas, de ninguna Importante manera. reflexión. Sí, si me permites, por completar, en el caso del perfil de los usuarios de Cruz Roja, que lo reflejamos en nuestro informe de vulnerabilidad social o en el boletín de vulnerabilidad social, es una familia con ingresos inferiores a 565 euros,
con 2 o 3 miembros mínimo en la familia, casi el 61% son mujeres, el 67% de las personas atendidas en lo que es el programa de alimentos, hablo del 67%, son españolas. Muchísimas veces, en muchísimas ocasiones se nos pregunta, no es que se atiende más a los extranjeros, en realidad se atiende a la persona que lo necesita, ¿vale? Pero, como precisamente por completar lo que él decía, es que el 67% de los usuarios de los que se benefician de estos programas son población. Vale. Pero otro dato más de privación material, según los indicadores internacionales, el 25% de nuestros usuarios... Ahora hablamos a nivel internacional. No, estamos hablando a nivel nacional. ¿Y a nivel internacional, Fernando? A nivel internacional son personas que viven en contextos inseguros, en estados fallidos, que padecen explosión demográfica, que tienen consecuencia el cambio climático, que viven en zonas afectadas por sequías o por otros desastres naturales. Y en el extremo del donante, ¿cuál es el perfil? ¿Quién dona? ¿Qué tipo de producto es el más donado, sobre todo a nivel internacional? ¿Qué tipo de alimentos se dona para que no perecedero, que lleve? Bueno, a nivel internacional este concepto de la donación no se utiliza. Por ejemplo, si uno está en el terreno, yo estuve en Angola un par de años, lo que se llega es a acuerdos locales con, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, en donde te comprometes a hacer una ayuda sostenida de distribución de alimentos para una comunidad o para una población determinada, garantizar su seguridad alimentaria y a la par estas otras medidas complementarias de distribución de semillas, por ejemplo, en el caso de Angola, de desminado de los campos, puesto que por consecuencia del conflicto armado había minas y entonces había que desminar primero, después proceder a reactivar los cultivos, todo lo que son los medios de vida de las personas y de las familias y con el apoyo en el caso concreto del Programa Mundial de Alimentos, pues lógicamente se distribuyen una serie de toneladas de alimentos que son los que consumen las poblaciones. Pero este concepto de donación de alimentos para enviar a terceros países es mucho más caro la logística de la distribución y del transporte. Justo mi compañera Cristina lo recoge en el reportaje. Vamos a retomarlo. Pues la evolución del Banco de Alimentos de Madrid en estos 22 años casi que está desde su fundación, pues ha sido todos los años creciente en cuanto a los kilos de alimentos recogidos y después, por supuesto, y entregados, ¿no? Empezamos con cantidades muy pequeñas, como fue el comienzo, con unas 50 toneladas y bueno, pues ya vamos por cerca de las 2.000 toneladas. Son unos 20 millones de kilos, unos 18-20 millones de kilos lo que se han repartido en el año 2015 y bueno, pues cubrimos aproximadamente un 20-25-30% de las necesidades que son ahora mismo las necesidades de las familias que están con precariedad. Para donar alimentos, la gente va al centro comercial y pues coge lo que solemos pedir, pues sobre todo producto no perecedero, legumbres, conservas, aceite, cosas que realmente luego nosotros necesitamos hacer despensa para poderlo repartir entre todas las entidades benéficas que vienen a recoger alimentos al banco. Jaime, ¿de qué manera afecta en el desarrollo, en el crecimiento de los niños, la desnutrición y el hambre? No soy especialista, ¿no? Pero debe afectar mucho, ¿no? El niño que no está bien alimentado pues no crece bien, no se forma bien, no se desarrolla bien en general, ¿no? Nosotros en el Banco de Alimentos no es que tengamos ningún programa específico para niños, ¿no? Nosotros hay que atenderlos y de hecho los atendemos, pero también pensamos que el problema es la familia, es decir, en este sentido a veces abusamos, yo creo, del concepto de la alimentación de los... Es verdad, y hay que atenderlos, pero hay que atender a la familia. En el Banco de Alimentos de Madrid, por dar alguna cifra, estamos atendiendo 500 entidades benéficas y tenemos aproximadamente unos 15.000 niños dentro de ese contexto. Niños que se van al colegio sin desayunar como Dios manda. Bueno, que no desayunan bien, en fin,
no es fácil tampoco resolver. A veces han venido colegios o han venido... bueno, ¿cómo podemos hacer? En un colegio donde hay niños que desayunan bien y niños que van sin desayunar, pues no es fácil gestionar ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar para las familias, para las entidades benéficas, y sí conocemos las necesidades de niños infantiles porque hay que buscar este tipo de alimentos, ¿no? Y ya digo, en la Comunidad de Madrid nosotros creemos que hay unos 15.000 niños dentro de las familias a las que estamos atendiendo. La visión más global sería que este deficiente componente nutricional provoca en niños de 1 a 5 años el 45% de los fallecidos a nivel global. Otra cifra, a nivel global, a nivel mundial, 66 millones de niños, casi de ellos la mitad, acuden a clase, acuden al colegio con hambre. Esto se relaciona con lo que acaba de comentar, y si está uno atento a lo que ocurre en los medios y también lo que ocurre en España, pues estas medidas de apertura de comedores escolares en periodos de vacación se relaciona absolutamente con esto. Es decir, deficiencia en la alimentación, deficiencia en el crecimiento, alta tasa de mortalidad y un problema serio. Es un problema serio. Además, escuchar estas cifras absolutas, ¿no?, cuando las dais son escalofriantes. Y vuelvo al comienzo del programa, en el que precisamente yo me hacía eco de los excedentes, de las comidas sobrantes, de los alimentos que no llegan a consumirse, ¿no?, y después las cifras de personas que los necesitan. ¿Cómo podemos controlar esos excedentes? Bueno, en algunos aspectos hay que distinguir qué tipo de excedentes son, ¿no? Es decir, si son excedentes que se producen a la hora de la producción, ya sea en la agricultura, ya sea en las empresas, o en la cadena de distribución, eso es distinto a los excedentes que se producen en casa, que por cierto las estadísticas dicen que en el consumo habitual de cada uno de nosotros es donde más se desperdicia, por lo menos en el mundo rico. En el mundo pobre es distinto, cambian las cifras. Pero aquí, en los hogares, en nuestros hábitos habituales, desperdiciamos mucho. Se dice que aproximadamente por familia año son 80 kilos. Es decir, esto habría que... Pero bueno, partamos de que esa cifra es verdad, ¿no? ¿Cómo concluirías tú? Y es muy tú? complicado. Es decir, el aprovechamiento de esos alimentos es muy complicado porque se exige, y eso lo tenemos que hacer bien, unas normas sanitarias que hay que respetar, ¿no? Ahí nosotros participamos con el Ministerio de Agricultura en un grupo de trabajo para luchar contra el desperdicio, etcétera. Ahí lo que hay que preconizar, lo que hay que incluir es que en las familias se consuma con lógica. Se consuma lo que se debe, con lógica, que no se desperdicie, que entonces, todo esto es un cambio cultural impresionante. Entonces, cuando hablamos de qué puedo hacer, porque no, come bien, prográmate, no desperdicies y contrólate, ¿no? Con porque lógica. Es muy difícil, dificilísimo aprovechar. Al principio oíamos, bueno, que en la boda, bueno, eso tiene que estar muy controlado y tiene que ser una entidad que esté muy próxima, que esos alimentos se puedan realmente utilizar con condiciones adecuadas, ¿no? Nosotros en este tema del despilfarro, del desperdicio, nos centramos más. Eso ya digo que es un problema que hay que atender y que hay que educar, pero a nivel, como decía antes, agrícola, a nivel industrial, para tratar de que ahí sí que no se desperdicie nada, aquello que sea aprovechable, ¿no? Está el tema de fechas de caducidad, de fechas de consumo preferente, toda hay una problemática que tenemos que seguir profundizando para evitar que muchos de estos alimentos se vayan a la basura, que además provoca un problema también de degradación del medio ambiente. Es decir, que es un problema realmente complicado y muy global. Controlemos entonces con lógica, como bien has dicho, este excedente. Daros las gracias a los dos por vuestra aportación, por vuestras reflexiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No me gusta, está salado, o le falta un poco de aceite y dejamos el plato lleno sin probarlo. Pensamos que no todo el mundo tiene la misma suerte. Enseñemos a nuestros pequeños a saber valorar el plato de comida que cada día tenemos en la mesa. Concienciémonos cada día de la suerte que tenemos y no seamos partícipes del excedente. La próxima semana, más. Hasta pronto.